Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, nuevamente a este espacio de estudio bíblico de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, que recuerda, te recibe siempre de brazos abiertos. En la tarde-noche de hoy, ya este miércoles, primer miércoles del mes de septiembre de 2020, vamos a entrar en la recta final de lo que hemos venido estudiando durante ya bastantes meses, que ha sido el proceso de salvación o el concepto de salvación en el Nuevo Testamento. Recuerda que estamos haciendo un estudio muy general, básico, de la teología del Nuevo Testamento, del pensamiento de los escritores que le dieron forma a estos textos que ciertamente son la base de nuestra fe como cristiandad. Dentro de estos textos está obviamente el concepto de salvación como uno de los más importantes para poder comprender todo lo que allí se narra. Por eso nos hemos dedicado de manera muy puntual a ir estudiando bastante el tema de la salvación, el concepto de salvación. Y ya hemos entrado en la recta final. Ya hemos estudiado la salvación como un acto de Dios que se ha dado en el pasado, que se está dando en el presente y que se dará en el futuro. ¿Y cómo estamos nosotros en este proceso? ¿Qué es lo que Dios hace a través de su Espíritu en cada una de estas etapas que hemos llamado pasado, presente y futuro? Además, también nos dedicamos ya en esta etapa futura del estudio del concepto de salvación a dedicarnos puntualmente a hablar de ese proceso que llevamos nosotros como creyentes hacia el estado final de la salvación, que hemos mencionado como el estado de glorificación. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tenemos que vivir nosotros como creyentes para llegar a este punto? Al punto donde la salvación, según los textos del Nuevo Testamento, será completa y definitiva. Porque como hemos visto a lo largo de estos estudios, la salvación ya se ha gestado, se está gestando y está siendo parte de nuestra vida, pero necesita llegar a un punto final. Este punto que vamos a llamar el punto ya donde se tiene que llegar a un buen término de la salvación, en los textos bíblicos lo conocemos como estado de glorificación. O bueno, la teología también lo ha mencionado, lo ha enseñado de esta manera, el estado de glorificación. Para empezar a hablar de esto hay que decir de entrada que la glorificación es el final del proceso de santificación. Cuando nosotros terminamos ya toda la etapa de santificación, que hemos de suponer que es la etapa que tú y yo como creyentes, luego de que reconocemos el amor de Dios y el accionar de Dios en nuestras vidas, luego de poner nuestra fe, depositar toda nuestra confianza en Él como Señor y Salvador, llegamos a un punto en el cual empezamos a luchar entre lo que debemos ser y lo que queremos realmente ser. A este proceso le hemos llamado el proceso de santificación, donde estamos de una u otra manera luchando contra nuestra naturaleza o nuestro estado pecaminoso para poder llegar al punto que Dios quiere en nuestras vidas. Ya hemos estudiado esto de manera general en las clases anteriores y por eso en la tarde-noche de hoy nos vamos a dedicar específicamente a mencionar cuál es ese estado, ese punto final de la santificación, cómo lo podemos encontrar en algunos textos bíblicos y qué podemos esperar de él. Así que vamos para allá y dediquémonos entonces en este corto tiempo que tenemos hoy a mirar el estado de glorificación. Muy bien. El proceso salvífico, o lo que llamamos nosotros como la salvación, que hemos definido aquí en estos estudios bíblicos como el accionar de Dios a favor del ser humano a lo largo de la historia, termina cuando hablamos del estado de glorificación. Aquí la santificación, que hemos venido hablando de ella en las clases anteriores también, recurrentemente viendo cómo Dios obra en nuestras vidas y cómo debemos nosotros responder a ese amor de Dios, ese proceso de santificación también termina aquí, también llega a su final aquí. ¿Para qué? Para dar paso a lo que nosotros llamaríamos de manera muy sencilla el gozo completo de la salvación.
para dar paso a aquel lugar, a aquel momento en el cual nosotros podamos decir que la salvación de Dios se ha efectuado completa y definitivamente en nuestras vidas. Yo quisiera llamarlo de otra forma también, como el retorno a nuestro estado original, a nuestro estado inicial con Dios. Algo así como el retorno al Edén. Bueno, aquí ya estaría prácticamente haciendo una interpretación teológica de esto, pero es muy bueno pensar, y les propongo que pensemos en esto. Cuando hablamos de salvación estamos hablando de llegar a un punto. Y ciertamente ese llegar a ese punto no tendría otra forma mejor de expresarlo que decir que cuando ya la salvación llegue a su completa y definitiva forma, a su completo y definitivo estado, ese momento será como el momento que vivió Adán y Eva según el relato bíblico, el momento en el cual estamos en el origen, estamos creados de una u otra forma con toda la capacidad para gozar de la presencia de Dios, tanto que podemos disfrutar de su presencia real. Y esto es lo que en otras palabras nos va a mencionar el libro de Apocalipsis, cuando nos menciona este cielo nuevo y esta tierra nueva donde no habrá llanto, donde no habrá absolutamente nada, donde la presencia de Dios lo llenará todo y en todos. Así que para hablar del estado de glorificación es bueno y propongo que pensemos en ese punto de volver, de retornar al origen bueno en gran manera que tuvo la humanidad según el relato de la creación en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Muy bien, entonces pensando en eso, hablemos un poquito de qué es el estado de glorificación. Y lo primero que vamos a hacer es obviamente irnos a un texto bíblico. Como estamos en teología del Nuevo Testamento, nos vamos a referir ahora puntualmente a textos del Nuevo Testamento. Y el primero de ellos que quiero compartir con ustedes está en Romanos, capítulo 8. De los versículos 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. Mire lo que dice este texto al cual nos hemos referido ya en ocasiones anteriores. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos glorificó. Y a estos, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí nosotros nos encontramos con una especie de proceso, que ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, es el proceso que Dios quiere vivir con nosotros, que Dios quiere hacer en nuestras vidas cuando empezamos este caminar en la salvación. Dios ha hecho todo este proceso para que lleguemos a un punto. Y la última palabra que se menciona aquí en este versículo es la palabra a estos también glorificó, que es el concepto de glorificación, el punto final de este proceso salvífico que Dios ha hecho en la vida del ser humano y en la humanidad y en la historia. Todo lo que ha acontecido desde antes de la fundación del mundo, de manera puntual en la cruz del Calvario, y de ahí hasta el término de nuestras vidas, tiene su meta de llegada, su punto final en lo que nosotros conocemos como el estado de glorificación. Este versículo nos va a decir ciertamente que tenemos que llegar allá, que ese es el último punto. Una especie de caminar que lleva unas etapas, que cada vez que vamos avanzando en la santificación, estas etapas se van cumpliendo. Y ciertamente esto tiene que ver mucho con la vida que Dios nos ha permitido vivir a nosotros como seres humanos desde el inicio de nuestra existencia. Si tú y yo nos damos cuenta, cada uno de nosotros vivimos un proceso y todo en nuestra vida se trata de procesos. Nosotros no nacemos con la capacidad
de hacer lo que hacemos ahora. Ciertamente estamos potencialmente creados para poder hablar, para poder caminar, para poder razonar, para poder crear cosas. Claro que sí. Desde el mismo inicio de nuestra existencia, Dios nos ha dotado de ese tipo de cualidades, de propiedades que nos van a permitir ser lo que somos actualmente. Sin embargo, alcanzamos la posibilidad de hablar, alcanzamos esa madurez de razonamiento, esa madurez de creación a medida que va avanzando nuestra vida, ¿sí? Yo no puedo pedirle a un bebé que construya un motor porque no puede hacerlo, aunque su cerebro está en toda la capacidad de hacerlo, pero tiene que gestarse un proceso para poder llegar allá. Lo mismo ocurre en nuestra vida cuando hablamos del accionar de Dios en nosotros. No podemos exigir a una persona que recién aprende, conoce y deposita su fe en Jesús que haga las cosas que pueden hacer otros que han llevado ya un proceso bastante largo y bastante intenso en su vida con Dios. Por esta razón es importante que si nosotros comprendemos bien lo que significa la salvación y lo que la salvación es como un proceso gestado en el pasado, que se da en el presente y que nos encamina hacia un futuro con Dios, cuando hacemos el entendimiento profundo de esto, nuestra percepción de lo que es la vida cristiana como tal debe cambiar. Y debe cambiar porque hemos cometido muchos errores prácticos, como cristianos, como iglesia, como creyentes. Porque ciertamente a veces, por poner un solo ejemplo, ahorita me voy a referir un poco más a esto, pero cuando no entendemos bien el proceso de salvación, le exigimos a una persona creyente que a un recién convertido, como le llamamos en la jerga evangélica, una persona que recién entrega su vida al Señor, le exigimos que haga unos cursos, que haga unos discipulados y que a la vuelta de 2 o 3 meses tiene que, dependiendo de la iglesia, tiene que hacer otros procesos o tiene que meterse para alcanzar ciertos dones. En algunas iglesias los van a poner a alcanzar cierto estado, como hablar en lenguas, para poder dirigir, para poder ministrar en la iglesia. Les vamos a exigir toda una serie de cosas para que puedan ser alguien dentro de la iglesia. Y resulta que esto desconoce ciertamente el proceso de la salvación, de cómo se gesta la salvación de Dios en nuestras vidas. Porque como iglesia imponemos algunas cosas cuando creyendo de que una persona que entrega su vida al Señor y que pone su fe en el Señor como su Salvador, que debe empezar a cambiar de inmediato. Y resulta que el proceso de salvación, como ya lo hemos estudiado, es bastante complejo. Y que por mucho de que nosotros llevemos 20, 30 años en el Evangelio, siempre vamos a estar en un estado de pecaminosidad que en cualquier momento nos puede hacer cometer errores, hacer actos que estén alejados de la voluntad de Dios. Por eso y por muchas otras cosas más, el comprender la salvación es también comprender la vida cristiana y de una u otra manera redefinir nuestro accionar como iglesia en el mundo. Nosotros predicamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y a veces lo hacemos de tal manera que la gente cree que cuando entrega su vida al Señor y empieza a caminar en la vida cristiana, que todo va a funcionar perfectamente bien y que ya todos tus problemas y todo lo malo de la vida no te va a tocar. Y resulta que no es así. Eso es lo que hemos venido explicando de manera puntual en las clases que hemos llevado
acerca de este concepto de salvación. La salvación nos tiene que llevar a pensar que nuestro proceso todavía no está acabado, que nuestro proceso ciertamente tiene que llegar a un punto, y ese punto no se da en el momento en que creemos, no se da cuando estamos en el proceso de santificación, sino que se da al final de toda nuestra etapa. Veámoslo desde otro punto de vista, también con otros versículos del Nuevo Testamento que nos van a ayudar mejor. Primero, la primera carta, epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 53. Primera de Corintios 15, versículo 53, vamos a leerlo hasta el 58. Dice, porque es necesario que esto corruptible, hablando Pablo ciertamente de la naturaleza nuestra o de nuestro estado presente, por decirlo así, de nuestro estado como seres humanos, físicamente hablando, y como existencia en nuestro presente, Pablo dice, es necesario que esto que es corruptible se vista de incorrupción, y esto que es mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria, o vencida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Algo que apunta Pablo aquí para que nos ilumina un poco más frente al tema del estado de glorificación, es que ciertamente va a haber un cambio y que va a haber un punto en el cual nuestra naturaleza va a ser transformada. Pablo lo dice aquí en las palabras de corrupción a incorrupción, mortalidad a inmortalidad, para referirse a ese punto final. Porque dice que cuando esto suceda, la palabra se cumplirá. Y habla ciertamente de esa palabra donde se cumple que la muerte es completamente vencida. Si recordamos algunas clases atrás, hablábamos precisamente que lo que nos dice a nosotros que somos pecadores es precisamente la muerte. El hecho de que tú y yo tengamos un proceso de muerte o lleguemos a un estado de muerte habla de manera directa de nuestra naturaleza pecaminosa. Es la muerte la que nos dice a nosotros que estamos en un estado en el cual necesitamos del accionar de Dios y de la salvación de Dios. Porque lo que la salvación viene a hacer en nosotros es precisamente darnos vida y vida eterna. En palabras del Evangelio de Juan, de tal manera Dios nos ha amado que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En últimas, lo que la salvación hace es precisamente darnos vida eterna, vencer la muerte en todo estado. Moriremos físicamente, ¿sí? Porque estamos dentro de esta naturaleza. Y lo que la Escritura nos enseña es que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero no es solamente la muerte espiritual, ya lo explicamos en clases pasadas. Sabemos que todos somos pecadores no porque hagamos cosas malas, sino ciertamente porque todos morimos, físicamente hablando. Lo digo en otras palabras, la salvación pretende derrotar la muerte. Esto es lo que de una u otra forma el Nuevo Testamento nos ha estado mencionando y nos menciona cuando habla de la salvación. El problema es que hemos creído que la salvación es solamente un proceso espiritual y resulta que no, lo espiritual se ve en lo material. Por eso cuando Pablo dice aquí que ese cambio de la naturaleza
corruptible y mortal pase a una naturaleza incorruptible e inmortal, en ese proceso, ya a ese final será vencida la muerte. En otras palabras, el pecado será vencido completamente. Recuerden que fue el pecado lo que nos mató física y espiritualmente. Y la naturaleza pecaminosa no la vamos a poder desprender de nuestro caminar. Pablo creía ciertamente en su momento que algunos de ellos iban a ser glorificados en vida, porque creía que el Señor iba a llegar bastante rápido. Esto está muy claro cuando leemos sus cartas. Pero Pablo murió y quedó, digamos, con el anhelo, el deseo de que el Señor hubiese venido y a los que estuvieran en vida los hubiese glorificado en vida. Por eso encontramos aquí en este capítulo de Corintios ese sentimiento de ser transformados, algunos en vida y otros que ya habían muerto, ser resucitados y ser levantados a vida eterna con Jesús. Esto es lo que nos encontramos acá. Y nos encontramos es que como el pecado nos mató tanto física como espiritualmente, nuestra vida, espiritualmente hablando, ha de ser transformada y seremos transformados completamente. Seremos transformados de tal manera que ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros y que incluso la naturaleza nuestra naturaleza física, que es en nuestro presente pecaminosa, será transformada. Esto está completamente acorde con lo que hemos venido enseñando. En otras palabras, para que el pecado sea vencido completamente, es necesario que nuestra naturaleza pecaminosa también sea transformada, porque de nada serviría que el efecto sea solamente espiritual y que lo natural no sea transformado. Porque ciertamente en lo natural ya está contaminado por el pecado y sabemos, y lo hemos dicho acá, que nosotros no vamos a poder librarnos, y la Biblia es clara con eso, no podemos librarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ninguno, ¿sí? Ninguno de nosotros se puede librar de la naturaleza pecaminosa, o sea, de su naturaleza física, digámoslo así. Estoy tratando de no volverme muy filosófico y muy teológico con conceptos bastante complicados. Nosotros no podemos librarnos de esta situación natural, biológica que tenemos, que la Biblia expresa que ciertamente está ya corrupta por el pecado. No podemos hacerlo, ya lo hemos explicado en clases anteriores. ¿Podemos dejar de pecar por acción? Claro, lo hemos dicho también. No es excusa decir que estamos en la naturaleza pecaminosa y que por eso seguimos pecando, no. Hemos leído textos donde se nos dice una y otra vez que a pesar de estar en la naturaleza pecaminosa, que a pesar de ser pecadores, debemos dejar de pecar. ¿Sí? En esos textos ya lo hemos estudiado aquí en las clases anteriores. Si quieres, para comprender mejor, te puedes devolver algunas clases al respecto. El cristiano no puede decir que no puede dejar de pecar. No, el cristiano dice que no puede desprenderse de su naturaleza pecaminosa. ¿Que lo impulsa a pecar? Claro que sí. Pero lo que pasa con el proceso de salvación en nuestras vidas es que Dios empieza a obrar en nosotros para que no seamos esclavos del pecado, sino que le sirvamos a Dios. Por lo tanto, aunque estemos en la naturaleza pecaminosa, debemos servir a Dios y nuestros actos deben servir al Señor. Puntualmente hablando acerca de esto, llegará el momento en el que la salvación sea gestada por completo, ese estado futuro de la salvación o esa liberación que le hemos mencionado aquí en estas clases, la salvación como liberación, donde ya para que sea el pecado vencido completamente en nosotros, entonces nuestra naturaleza corruptible y mortal será transformada. Y nuestra espiritualidad ya está siendo transformada.
por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Esto es algo que hemos venido hablando cuando mencionábamos el proceso de santificación. Lo que pasa en el proceso de santificación es que nuestra espiritualidad, nuestro hombre interno, digámoslo así, como lo mencionaba Pablo, está siendo cambiado, está siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Y entonces de nuestra vida ya deben salir todas estas cosas malas que mencionamos en las 2-3 clases pasadas para que podamos empezar a dar frutos y frutos de salvación y para que nuestra vida empiece realmente a mostrar la obra de Dios en nosotros. Y decíamos, amamos a Dios fue porque Él nos amó, perdonamos porque Él nos perdonó, podemos reconciliar porque Él nos reconcilió, podemos sanar porque Él nos sanó. Todo lo bueno que nosotros podamos hacer en nuestra vida como creyentes es consecuencia del acto salvífico que Dios hace en cada uno de nosotros. Avancemos. La primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, versículo 2. Vamos a leerla de manera puntual. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1, como para tener un poquito más de panorama. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Aquí Juan nos está hablando que ese proceso que se va a gestar en la parte final de la salvación, lo que nosotros estamos llamando como estado de glorificación, Pablo nos decía, cambiaremos de corrupción a incorrupción, de mortalidad a inmortalidad. Y aquí ciertamente nos está diciendo Juan que seremos como Él. En teología sistemática, cuando hablamos de este estado, muchos se refieren a el estado glorificado en el cual Jesús resucitó, donde ciertamente su cuerpo cambió. Esto es otro tema que teológicamente han discutido muchísimo. Yo de manera personal no me atrevo mucho a discutir este tipo de cosas porque pienso puntualmente que la teología nos debe servir para mucho más que pensar cómo será nuestro cuerpo cuando resucitemos. Lo que nos está enseñando la teología y los textos que hemos estado leyendo del Nuevo Testamento es que hay un proceso en el cual Dios está obrando, un proceso que Dios espera que nosotros, que somos parte de esa accionar salvífico de Él en nuestras vidas, actuemos en el mundo de tal manera que todos conozcan y todos sepan que somos personas salvas y que Dios está obrando en nosotros. Y lo que va a pasar al final de este proceso, que es el estado de glorificación, sí tendrá una transformación, donde ciertamente el pecado será vencido por completo y por lo tanto los escritores del Nuevo Testamento mencionan que nuestra naturaleza, o sea, nuestra vida física será transformada y lo asemejan, como hace Juan en este versículo, al mismo Jesús. O sea, seremos transformados de tal manera que seremos semejantes a Él. ¿Qué tenía Juan en la cabeza de pronto para decir a qué Jesús se estaba refiriendo? Ciertamente tenemos que decir que se estaba refiriendo al Jesús que encontramos en los evangelios. Cuando la pecaminosidad nuestra, cuando el pecado sea completamente vencido en este estado de glorificación, cuando el proceso salvífico de Dios se haya completado en nosotros, nosotros seremos como Él, seremos semejantes a Él. ¿En qué sentido? De que a pesar de estar en medio del pecado, no pecaremos. Y seremos como Él porque ya no tendremos esa naturaleza que nos
impulsa a pecar, porque ya será transformada y porque seremos de tal manera que le serviremos a Él y que viviremos para Él y que la vida eterna será la realidad en la cual nosotros estaremos. El texto del Apocalipsis nos va a decir que ciertamente viviremos de tal forma que no necesitaremos nada más, sino que la presencia de Dios lo llenará todo. A esto es a lo que se referían los escritores del Nuevo Testamento cuando hablan o cuando hablaron del momento de ese estado de glorificación. Un punto en el cual, como les decía al inicio de este estudio, volveremos al Edén. Volveremos a un estado en el cual disfrutaremos profundamente de la presencia real de Dios y donde todo lo que nosotros conocemos que daña la vida del ser humano no tendrá lugar. Ni el llanto, ni el dolor, ni la desesperanza, ni la violencia, ni la muerte serán invitadas a este estado. Por lo tanto, cuando los escritores del Nuevo Testamento hablaban de que para que esto fuera así, para que esta realidad del Edén, o como la llama el Apocalipsis, el nuevo cielo y la nueva tierra, sea una realidad, era necesario que nuestra naturaleza corruptible e inmortal acabara. Porque ellos sabían perfectamente bien que esto no se puede dar, que este volver al Edén y esta tierra nueva y este cielo nuevo no se pueden dar mientras nosotros como seres humanos sigamos siendo esclavos del pecado, mientras sigamos estando en nuestra naturaleza corruptible. Por eso, cuando ellos proyectaron de manera puntual la imagen de la salvación completa, tuvieron que hacerlo dirigidos por el Espíritu de Dios, prescindiendo de la naturaleza humana en la cual nos encontrábamos. O sea, cuando ellos pensaron y redactaron esto y nos dieron a nosotros esta revelación de Dios, se dieron cuenta de manera muy directa que una realidad donde no exista el dolor, el llanto, la violencia, la muerte, la desesperanza, la injusticia, la deshonestidad, será una realidad donde ciertamente nosotros hayamos sido transformados por completo. Y esto aclara mucho el panorama para nosotros como creyentes. ¿Por qué razón? Porque todavía mucha gente se cuestiona y dice, pero si Dios existe, ¿por qué todavía existen los males y por qué todavía existe todo? Pues porque todavía no hemos terminado este proceso. Porque algunos creen que el hecho de que haya cristianos en el mundo y de que Dios exista, entonces que ya nada más por eso, entonces todo tiene que cambiar. Y no es así. Esto es otro tema que sería bueno tratarlo en alguna clase posterior. Pero lo que los escritores del Nuevo Testamento nos dejaron ver claramente fue que para que la realidad de vida plena que nos dice la salvación de Dios, que nos da la salvación de Dios, para que esa realidad sea algo vivo, algo real, pues nuestra naturaleza pecaminosa tiene que ser transformada. Por eso, tanto Pablo como Juan aquí, estos textos del Nuevo Testamento nos hablan de que el estado de glorificación va a ser un estado en el cual nuestra naturaleza pecaminosa es transformada por completo. Lo decíamos en clases anteriores, mientras estemos vivos no vamos a poder librarnos de nuestro estado natural de pecaminosidad. Esto es lo que la Biblia enseña. Entonces, este estado de glorificación ¿se podrá dar mientras estemos vivos? Pues si el Señor viene, sí. Que aquí lo va a decir claramente este texto de Juan. Cuando Él venga, ¿sí? Cuando Él se manifieste ya
en nuestro futuro, pues ahí sí. Si los que estemos vivos, va a decir Pablo, los que estemos vivos seremos transformados y los que estén muertos, pues resucitarán. Y también lo serán transformados. Pero como no estamos hablando, vuelvo y repito, todos los temas se pueden conectar, pero no estamos hablando de ese tema en particular, sino de cuál es el punto final de la salvación. Entonces no me voy a detener a hablar de cómo será esta transformación ni nada de esto, sino que en la teología del Nuevo Testamento está claro que el estado de glorificación es un estado completamente diferente donde nuestra naturaleza física, pecaminosa, que tenemos ahora será cambiada, porque la espiritual ya está siendo transformada. Muy bien. Otro versículo importante que tenemos que leer es el versículo de 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 8. 2 de Timoteo 4, versículos 1 al 8. Mire lo que este escritor expresa de manera bellísima, hablando propiamente de este proceso que estamos viviendo nosotros ahora y de a dónde vamos a llegar. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo que está diciendo es lo que lo que acabo de mencionar acerca de que va a llegar ese momento, ese punto, cuando Dios se manifieste, los que estén vivos serán juzgados y transformados, aquellos que estén dentro del proceso salvífico, y los que estén muertos pues también lo serán, ¿no? Como el pensamiento de estos autores del Nuevo Testamento va digamos en la misma línea cuando hablan de este tema de la glorificación. Dice: el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco que prediques la palabra. Versículo 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Oiga bien lo que dice aquí: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De manera puntual, la teología del Nuevo Testamento nos habla de un proceso que Dios gesta en nosotros, un proceso salvífico, y un proceso donde Él obra en nuestras vidas, cambia nuestra realidad espiritual estando nosotros vivos, aún metidos dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu de Dios obra en nosotros de tal forma que cambia nuestra realidad espiritual y pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Dios, y ciertamente pasamos de ser viejas criaturas a ser nuevas criaturas, a tener la mente de Cristo. Todos los versículos que nosotros hemos estudiado a lo largo de estas clases nos han mencionado que la obra de Dios en nosotros es real espiritualmente hablando, pero que no transforma nuestra naturaleza pecaminosa, sino que transforma nuestro accionar, nuestro obrar pecaminoso en el mundo. Por eso es que los escritores del Nuevo Testamento, cuando mencionan el punto final de la salvación, dicen que tenemos que permanecer como si fuéramos en una carrera, que tenemos que seguir luchando. Y aquí se le dice a Timoteo: tú tienes que seguir predicando, exhortando, redarguyendo, porque va a haber momentos en los que la gente no va a querer escuchar, y tú tienes que mantenerte firme, tienes que guardar la fe, tienes que procurar seguir en ese camino de santificación, lo diríamos nosotros, para que la salvación sea completa.
para que esto llegue al punto que debe llegar. Y el escritor de 2 Timoteo le dice, yo ya he terminado, o sea, yo ya luché, yo ya corrí, ya lo único que me falta es aquel día en el cual se me dará la corona que está guardada para mí. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. En otras palabras, a todos los que están dentro del proceso salvífico. El estado de glorificación va a ser un estado donde Dios se manifieste. La teología cristiana, de manera tradicional, lo ha llamado como la segunda venida. Pero ojo, esta segunda venida, independientemente de cómo la creas o no, va a ser el punto final de nuestra salvación. ¿Por qué digo esto? Porque pues algunos creen que va a ser antes de o después de, o no va a haber el de para que el Señor venga. Lo que bíblicamente podemos decir al hacer la lectura del Nuevo Testamento es que Él vendrá. Y cuando venga en su reino, ciertamente transformará nuestra realidad pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, y nos pasará a vida eterna. Porque la realidad espiritual nuestra ya está siendo cambiada, porque su salvación ya se empezó a gestar desde el pasado, se está haciendo ahora, y nos está encaminando hacia este día en el cual no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, a todos los que le esperan, les dará ese estado final de la salvación. Ese día donde no habrá llanto, donde no habrá lloro, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza. A ese día es donde nos encaminamos, y es precisamente ese el estado de glorificación. No me quise detener en algunos otros temas porque ciertamente son temas teológicos que no se detienen, digamos, en lo puntual, en lo que es específico cuando hablamos de la salvación. Para llegar a este punto tenemos que decir, Dios nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Dios nos está salvando ahora. A través de su Espíritu Santo nos permite poder tener un día más donde podamos seguir avanzando en este proceso de santificación. Y Dios ha preparado este último día, esa segunda venida, ese día del Señor, como se le conoce en los textos bíblicos, como aquel estado final en el cual nuestra naturaleza, de la cual no nos podemos desprender, será transformada. Y donde la realidad de la muerte será vencida y destruida por completo. Y mientras nosotros estemos en este proceso de salvación y vivos aquí en la tierra y físicamente hablando, Él nos está transformando y está queriendo de nosotros que seamos diferentes. Porque sí puede la salvación transformar nuestra realidad espiritual, y de hecho lo hace, ya lo hemos enseñado. El estado de glorificación final será aquel en el cual lo único que no pudo ser transformado durante nuestro proceso de salvación en la tierra, en la vida física, será ya cambiado por completo. Y eso único que no pudo ser transformado en este proceso de la salvación en el pasado y en el presente es nuestra naturaleza pecaminosa. Para decirlo en palabras más simples y concretas, el estado de glorificación será el estado en el cual el pecado será vencido por completo en nuestra vida. La única cosa pecaminosa que no vamos a poder vencer nosotros hasta que llegue ese estado de glorificación es nuestra naturaleza. Y es precisamente eso lo que hace el cambio del estado de santificación al estado de glorificación. Es el vencer
la naturaleza pecaminosa, el transformar esa naturaleza pecaminosa nuestra a una naturaleza glorificada, el transformar nuestro pecado, ¿no? nuestro cuerpo pecaminoso. Eso es lo que hace el cambio. Puntualmente hablando, es eso. Cuando hablamos entonces de la salvación, estamos hablando de que la salvación se gesta en nuestra vida, en pasado, en presente, en futuro, que Dios es el autor de todos estos estados y que Él es el que obra desde el pasado, está obrando en nuestro presente y obrará hacia nuestro futuro, salvándonos, redimiéndonos, reconciliándonos, purificándonos, preparándonos para vivir una vida que responda a ese amor y a esa salvación. Una vida que tendremos que llevar con solamente una cosa con un peso, lo voy a decir así mejor, con solamente un peso sobre nuestros hombros, y es nuestra naturaleza pecaminosa. Porque es el estado de glorificación en el cual la naturaleza pecaminosa es también vencida. Es lo que se vence en este estado de glorificación. Fíjense bien que no es que seremos transformados espiritualmente, no. La Biblia menciona que seremos transformados físicamente, porque espiritualmente ya estamos siendo transformados por Dios. Y si no es así, pues no estamos en el proceso de salvación. Quiero dejar hasta aquí esta introducción al estado de glorificación. Dentro de 8 días ahondamos un poquito más en esta etapa final de la salvación, para que comprendamos un poco mejor con algunos otros textos bíblicos lo que el Nuevo Testamento nos enseña de este punto, que es el punto final hacia donde todos vamos a llegar en este proceso salvífico de Dios. Recuerden que estuvo con ustedes el pastor Cristian Gómez. Esperamos que podamos seguir creciendo y que podamos seguir teniendo estos espacios de enriquecimiento en la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y nos veremos, si el Señor lo permite, dentro de 8 días por aquí mismo. Bendiciones.